finales de los años 50, el cine venía siendo bastante correcto, bastante educado. Las películas te llevaban de la mano, te explicaban quién era el bueno, quién era el malo y al final todo más o menos cerraba. El cine ya empezaba a sentirse viejo, no viejo en edad, sino viejo en forma, pero el mundo no estaba tan ordenado como las películas. Empiezan las tensiones, los miedos, la sensación de que algo no anda bien, y el cine, de a poco, deja de taparlo. En los años 60 eso explota, y una de las películas que marca ese quiebre es Psicosis. Psicosis arranca como si fuera otra película. Seguimos a Marion Crane, una mujer común que roba dinero y huye creyendo que la historia va a girar alrededor de su culpa y de cómo escapar. Todo parece un thriller más o menos clásico, hasta que no. En el camino se cruza con el Motel Bates, un lugar perdido atendido por Norman Bates, un tipo tímido, educado y aparentemente inofensivo. La charla entre ellos es rara, incómoda, pero nada te prepara para lo que viene después. Marion entra a bañarse, y la película cambia para siempre. La escena de la ducha no solo mata a la protagonista, sino que rompe todas las reglas del cine de la época. No se ve el cuchillo clavarse, pero el montaje es tan rápido y preciso que el cerebro del espectador completa la violencia. Los cortes, el sonido del agua, los gritos y la música de Bernard Herrmann convierten la escena en algo brutal, casi físico. Para 1960 eso era crudo, no solo por la violencia, sino porque pasaba en un espacio íntimo, cotidiano. Un baño, un momento de vulnerabilidad. El terror ya no estaba en lo fantástico, estaba en lo real. Pero Psicosis no queda sola. En los años 60 empiezan a aparecer películas que siguen ese camino de incomodidad. En The Birds, Hitchcock vuelve a romper expectativas, pero de otra forma. No hay una explicación clara. No hay un origen tranquilizador del peligro. Los pájaros atacan porque sí. La amenaza es absurda, incontrolable, y nunca se resuelve del todo. El miedo ya no tiene lógica ni cierre, y eso es profundamente incómodo. Y unos años después llega Night of the Living Dead, que directamente termina de dinamitar todo. Ya no hay héroes clásicos ni finales reconfortantes. La violencia es seca, sucia, casi documental. Los muertos vivientes no son lo más aterrador. Lo más inquietante es cómo reaccionan los vivos, cómo se destruyen entre ellos. Vistas juntas, estas películas muestran algo muy claro. El cine de terror de los 60 deja de querer asustar de forma elegante y empieza a querer incomodar. El monstruo ya no es fantástico, la amenaza no se explica y la violencia ya no se disimula del todo. Psicosis abre la puerta con el montaje y la traición al espectador. The Birds te quita la seguridad de entender el peligro. Night of the Living Dead te deja sin esperanza, y a partir de ahí el cine de terror ya no vuelve a ser un lugar seguro. Los años 70 fueron un quiebre. El terror dejó de ser seguro. Ya no hablaba de castillos, monstruos lejanos o maldiciones exóticas. Empezó a hablar de la casa, la familia, el cuerpo, la calle, lo cotidiano. Es un terror nacido de una época rota, Vietnam, crisis económica, desconfianza en la autoridad, familias que ya no funcionan como antes. El cine de terror deja de tranquilizar y empieza a incomodar. Según mi mirada, el cine de terror de los años 70 puede resumirse en 3 películas clave por el impacto que tuvieron tanto en su época como en todo lo que vino después. La masacre de Texas, El exorcista y Halloween. Cada una, desde lugares muy distintos, rompió con las reglas del terror clásico y redefinió de qué podía tener miedo el espectador: el cuerpo, la fe y el espacio cotidiano. The Texas Chainsaw Massacre no da miedo porque pasa algo, sino porque todo está mal desde el principio. La historia sigue a un grupo de jóvenes que viajan por una zona rural de Texas en pleno verano. Buscan una vieja casa familiar, pero en el camino se topan con señales de abandono, pobreza y violencia latente. Al quedarse sin combustible, comienzan a acercarse a una propiedad vecina que parece habitada. Allí descubren una familia aislada y disfuncional que vive entre restos, huesos y animales muertos. Uno de sus miembros, Leatherface, utiliza una motosierra para cazar y matar intrusos, no como un asesino consciente, sino como parte de una rutina doméstica deformada. Los jóvenes son eliminados uno a uno en una sucesión de escenas caóticas, ruidosas y agotadoras.
La película culmina con una única sobreviviente que logra escapar al amanecer, completamente quebrada, mientras Leatherface queda girando en el vacío, agitando la motosierra, como una figura atrapada en su propio infierno cotidiano. Es una historia mínima, casi sin explicación, donde el horror no surge del suspenso clásico, sino de la sensación constante de suciedad, calor y descomposición, como si el mal fuera parte natural del paisaje. El impacto de la masacre de Texas fue inmediato y profundo porque rompió con la idea de que el terror debía ser elegante, estilizado o apoyarse en lo fantástico. La película llevó el horror a un terreno físico y agotador, sucio y rural, donde el peligro no proviene de una criatura sobrenatural ni de una maldición, sino de una familia humana deformada por el aislamiento y la miseria. La violencia casi no se muestra de manera explícita, pero se siente con una intensidad brutal, mucho más efectiva que la sangre exagerada que vendría después en otras películas. Lo que dejó Texas fue una nueva forma de entender el miedo. Leatherface no funciona solo como un asesino icónico, sino como el resultado inevitable de su entorno, alguien que no distingue entre matar y trabajar, entre lo doméstico y lo monstruoso. La casa deja de ser un refugio y se convierte en un espacio enfermo, un organismo que respira, acumula restos y expulsa a quien no pertenece. El sonido, los gritos, el motor de la motosierra, los animales, el ruido constante se vuelve una herramienta psicológica clave, desgastando al espectador hasta llevarlo al límite. Después de la masacre de Texas, el cine de terror entendió que el miedo no necesita sobresaltos constantes ni explicaciones claras. Puede ser cansancio, calor insoportable, ruido continuo y asco. Puede ser la sensación de estar atrapado en un lugar del que no hay salida, incluso cuando la película ya terminó.